Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, Actuando. Y en mis manos, este piano que hoy empieza a sonar con un tema que va muy relacionado con el título de este episodio. Suerte. Es el título de este episodio y también es el título de este tema. Sort, que está incluido en mi trabajo discográfico Nit Urbana, ya hace unos añitos. Un tema que en el transcurso del episodio os voy a explicar en qué me inspiré en su momento y a quién dediqué, claro. Y hoy hablaremos de suerte desde el punto aquel de vista que solemos atribuir al mundo artístico, pero que trasciende también a cualquier ámbito. Ya sabéis que siempre te explico que este podcast se titula Actuando y no solo está pensado para aquellas personas que nos dedicamos a actuar en un escenario o en un aula o damos conferencias, sino actuando es lo que hacemos cada día en la vida. Y como siempre, ¿de dónde viene esa palabra suerte? Esta preciosa palabra que normalmente atribuimos a cosas buenas, ¿no? A que nos pase algo, que tengamos suerte. En realidad, la palabra suerte también la encontramos cuando no tenemos suerte o cuando hablamos de la mala suerte, ¿no? Esta palabra tiene su origen, como casi todas las palabras que utilizamos en castellano, en el latín, sortis. Y es muy curiosa esta palabra, ¿no? El origen de esta palabra, porque se refería a una porción, a una división de tierra, donde se trabajaba en el campo, una división de tierra de trabajo. ¿Y por qué? Porque no todas las tierras son iguales. Unas tierras son muy productivas, otras no lo son. Y eso pues le da ese sentido de tener fortuna, ¿no? Hay personas que tienen una tierra que les daba muchos frutos, en cambio otras personas pues que no recogían prácticamente nada porque no tenían fortuna en cómo era esa tierra, ¿no? Bueno, la palabra suerte, la palabra sorteo, ¿no? Cuando tienes un sorteo, ¿te toca o no te toca? Una palabra que se parece a suerte, que la utilizamos mucho, es azar. Pero el azar tiene una connotación de algo más fortuita, no es algo que sea tan de suerte o mala suerte, sino que bueno, es una casualidad, ¿no? El azar sería más una casualidad. Ha ocurrido sin prácticamente poder hacer nada. Y casualidad tiene otra palabra hermana que es causalidad. Y la causalidad, que ya se refiere a una causa, es que ya hemos hecho alguna cosa para que ocurra eso, ¿no? Por tanto, la suerte no siempre es azar, ¿no? Alguna cosita más podemos hacer
hacer todos. Pero esa imagen que tenemos todos en un escenario, en el backstage detrás, cuando ya va a empezar el espectáculo, y actores, músicos, artistas se desean suerte para el trabajo que van a hacer, ¿no? Evidentemente tenemos que desear que en un espectáculo no todo sea casualidad lo que ocurra, sino que sea fruto de la causalidad, ¿no? De haber preparado muy bien esa obra, claro. Pero bueno, la suerte es un factor importante porque luego aparecen otros parámetros, ¿no? Como la respuesta del público, que técnicamente todo funcione. Y es por eso que los artistas nos deseamos mucha suerte o incluso decimos cosas tan feas como mucha mierda. Sigo tocando este fragmento de la canción Short del disco Nit Urbana, que es una canción que me transporta muchísimo y luego os explico por qué. Pues bien, esta expresión de mucha mierda, yo la verdad es que la primera vez que la escuché de muy joven, estaba haciendo una música para teatro, de hecho estaba actuando en directo para una obra de teatro y cuando estábamos en el camerino todos los actores se juntaron y dijeron mucha mierda, y era la primera vez que lo escuchaba, ¿no? Ya os digo que era muy jovencito y por un momento pensé, pero ¿qué están diciendo, no? ¿Cómo pueden decir esta cosa tan fea para desearse suerte, no? Con los años descubrí que es una expresión que se utiliza mucho y que tiene su origen en los siglos XVI y XVII. Vamos a ver por qué. Pues resulta que cuando la gente rica iba al teatro o a la ópera o bueno, a ver una representación, un espectáculo, pues claro, no iban como hoy que íbamos en coche, ¿no? Iban en carros de caballos. Y claro, ellos entraban en el teatro, pero los caballos se quedaban en la calle, ¿no? Cuando una obra había tenido mucho éxito, quería decir que había ido mucha gente a verlo. Y eso en la calle se traducía en muchos coches y muchos caballos, coches de caballos. Durante 1 hora, durante 2 horas de representación, ¿qué hacen los caballos en la calle? Bueno, pues dejar las calles llenas precisamente de lo que dice la expresión, ¿no? De mucha mierda. Eso se traducía en que si al salir en el teatro había mucha mierda de caballo, eso significaba que había habido mucha gente a verlo y que esa obra había tenido mucho éxito, con lo cual todos los actores, todos los artistas se deseaban mucha mierda, porque eso significaba que habían triunfado esa noche. En la ópera también se utiliza una expresión que se suele llamar que es un idiotismo. Un idiotismo sería como una expresión que a veces se hereda de otras culturas, de otras lenguas, y que no responde demasiado a unas reglas gramaticales, ¿no? Es casi como una expresión, como un sonido, ¿no? Y en la ópera se utiliza mucho el toi toi toi, ¿no? Cuando se quiere dar suerte a un elenco de cantantes, de actores, actrices que están en una ópera antes de salir a la interpretación. Otras formas de desear suerte, a mí me gustó una manera que escuché de la cultura japonesa, en donde no se suele decir, oye, te deseo suerte. No. Los japoneses van un poquito más allá y dicen, da lo mejor de ti. Como yo le digo muchas veces a los alumnos, os deseo suerte, motivación y trabajo. Si no hay trabajo, si no hay preparación, dejarlo todo a expensas de la suerte, pues es muy peligroso, ¿no? Good luck, decimos en inglés, ¿no? Buena suerte, good luck.
Una expresión también muy curiosa en inglés, break a leg, rómpete una pierna. Esto lo utilizan mucho los actores de teatro, ¿no? Rómpete una pierna. O otra, I'll cross my fingers for you. Cruzaré mis dedos por ti. Cruzaré mis dedos. Entramos aquí en una expresión, en algo que hacemos todos, cruzar los dedos. Vamos a hablar ahora, te voy a explicar alguno de los orígenes de por qué cruzamos los dedos cuando queremos desear suerte. Y sobre todo tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las expresiones como esta, como de cruzar los dedos, y como muchísimas otras que utilizamos, dependen mucho de la tradición cultural. Y no en todas partes significan lo mismo, con lo cual hemos de saberlo porque nos podemos poner en algún problema. O al menos podemos quedar como personas muy, muy mal educadas, ¿no? Es el caso de cruzar los dedos. Por ejemplo, los vietnamitas, cuando cruzan los dedos, están haciendo un acto algo obsceno, un gesto algo obsceno. ¿Por qué? Porque ellos interpretan que los dedos cruzados se asemejan a unos genitales femeninos. Con lo cual, eso es un acto bastante feo de hacer, ¿no? Imagínate, ¿no? Si tú vas allí y cruzas los dedos, pues qué es lo que están entendiendo ellos, ¿no? Equivale cruzar los dedos para los vietnamitas, equivale a cuando nosotros levantamos el dedo corazón, ¿no? El dedo del medio, bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Que es un acto como muy, muy, muy feo, ¿no? Pero, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué en nuestra cultura cruzamos los dedos? Vamos a remontarnos a un origen en la antigüedad pagana. Era una costumbre pagana en donde se requerían inicialmente 2 personas. O sea, cruzar los dedos era 2 personas que cruzaban cada uno de ellos un dedo y los juntaban en forma de cruz. Inicialmente podía significar que sus deseos, lo que habían deseado en ese momento, cruzando los dedos, en ese punto en donde se tocan los dedos, quedaban los deseos guardados. Y estos dedos se mantenían cruzados de una manera simbólica hasta que ese deseo se hiciera realidad. Este gesto de cruzar los dedos también es un gesto muy cercano al cristianismo, tiene de raíces cristianas. Más concretamente, en el siglo IV, cuando se promulgó el Edicto de Milán, y se estableció la libertad de culto en el Imperio Romano, los cristianos, los fieles cristianos, a menudo eran perseguidos. Y en momentos difíciles estos cristianos cruzaban sus dedos. ¿Por qué? Porque cruzar los dedos para un cristiano es hacer como una especie de símbolo de la cruz, de la crucifixión de Jesucristo. Y ellos invocaban de esta manera a Jesucristo cruzando sus dedos. Además lo utilizaban también como un saludo secreto entre cristianos, ¿no? Cruzar de una manera muy discreta los dedos y visualmente pues era un saludo que se hacían entre cristianos. Si os fijáis, los 2 dedos cruzados de una mano tienen un símbolo muy parecido a un pez. ¿Es que sí? ¿Os fijáis? Un símbolo de pez. Si cruzamos los dedos, parece un símbolo de pez y eso era un símbolo que viene del griego y que es la palabra ictus, que significa pez. Pero cruzar los dedos para algo que se cumpla algo, como os decía antes, no solo puede ser suerte, también puede ser a veces para absolverse de mentiras, ¿no? Cuando estás diciendo una mentira, como que cruzas los dedos y que no tiene efecto esa mentira, ¿no? Vaya, que no te tienes que confesar, hablando de cristianismo. Pero el origen también de este gesto era que muchas veces las mentiras eran cosas que se veían obligados a decir algunos cristianos para librarse de sus atormentadores, ¿no? De las personas que los torturaban y te obligan a decir una mentira.
pues tú dices esa mentira, pero cruzas los dedos o incluso en el pensamiento cruzas los dedos para que no te vean y parece como que esa mentira pues no te cuenta. Qué interesante, ¿no? Lo de la suerte. Y cuando preparo estos capítulos y descubro estas cosas, pienso, wow, esto es interesantísimo, ¿no? Como son interesantes algunas de las frases que os voy a decir, como siempre, ¿no? Que aporto citas de autores. Siempre comento lo mismo, ¿no? Siempre te digo lo mismo. Tenemos que coger estas frases, estos autores con cierta prudencia, porque hay frases que yo me las he encontrado firmadas por diferentes autores, ¿no? Como aquello que si el autor es famoso, pues la frase coge más fuerza, ¿no? Por eso yo documento estas frases, pero evidentemente siempre dejo, bueno, pues un pequeño margen para que alguno piense, oye, Antonio, esta frase yo la he escuchado y la firmaba otro autor. Puede ser, claro que puede ser, ¿no? Sin duda lo que sí hago son coger frases que sean profundas, que a mí me digan algo, ¿no? Y una de ellas es algo muy cierto, ¿no? Que escribía Isaac Asimov. La suerte favorece solo a la mente preparada. Con aquello que os decía ahora, ¿no? Que la suerte mejor que venga de la causalidad y no de la casualidad. Otra frase, en este caso de George Clason, que decía, los hombres de acción se ven favoridos por la diosa de la suerte. O sea, no es una cuestión de tener suerte o no, sino de hacer cosas para que la suerte te pille trabajando. Thomas Jefferson, expresidente de los Estados Unidos, decía que yo creo bastante en la suerte y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Esta es una de las frases que, por ejemplo, yo he leído y he escuchado algunas otras veces con ciertas diferencias, ¿no? Con ciertos matices, pero he escuchado en otros autores, ¿no? Por lo que os decía antes. Y una que me encanta, que es, nunca te olvides que la suerte nunca da, solo presta. Un proverbio sueco. La suerte nunca da, solo presta. Y como os decía antes, diferenciar entre lo que es la suerte y la buena suerte. Y bueno, no puedo dejar de mencionar este cuento tan famoso, tan conocido de uno de los grandes de la reflexión, del pensamiento, del desarrollo personal, que es Alex Rovira con su libro, su cuento, su fábula precioso, La buena suerte. Una lectura que no debéis de dejar de hacer si no la habéis hecho, porque es realmente maravillosa y una lección brutal de lo que es realmente la suerte en la vida de las personas, ¿no? Y para acabar os voy a decir una frase. Venga, va, hoy me atrevo a deciros una frase mía y al menos en el momento que yo la preparé, la dije y la pronuncié, la hacía con la honestidad de que era mía, ¿no? Siempre con la prudencia de que quizá alguien más ha dicho esto en otra parte del mundo y yo no lo sé, pero... Y es una frase que para mí es muy importante y va relacionada con este motivo que estáis escuchando, que es la canción Short de mi álbum Niturbana. ¿Y por qué suerte? Porque mira, y hoy os explico una cosita que es un poco personal, pero como esto ya lo pronuncié en la conferencia TED que tengo publicada, bueno, pues como que ya lo he dicho una vez públicamente, pues ahora ya no me da tanta vergüenza decirlo, ¿no? Por esa cosa de explicar cosas personales. Pero yo cuando estaba preparando el disco Niturbana en el año 2008, es cuando también estaba esperando la llegada de mi hijo, de mi primer hijo, ¿no? Y yo mientras estaba tocando el piano pensaba, bueno, tú a un hijo o a una hija, ¿qué le puedes dar? Bueno, le puedes dar una educación, le puedes dar comida, le puedes dar dinero si lo tienes, le puedes dar sorpresas, le puedes dar vida, le puedes dar todo. Pero no, todo no. Hay una cosa que no le puedes dar, que tan solo puedes desearlo, tan solo puedes desearla, la suerte. La suerte, si los padres pudiéramos dar suerte, si la pudiéramos comprar, nos gastaríamos dineros en suerte, ¿no? Mucho dinero en suerte para nuestros hijos, pero no.
La suerte podemos desearla con todas nuestras fuerzas y dejar pues que el rumbo de la vida haga el resto, ¿no? Pues esta frase que yo pronuncié y con ella me despido agradeciéndoos este ratito que me estáis escuchando, deseándoos muchísima suerte, suerte de la buena, suerte de la causalidad, que hagáis cosas para que la suerte os acompañe. Que os podáis suscribir si no lo habéis hecho ya, si no lo has hecho ya este podcast, si te gusta, pues venga, suscríbete en el canal que lo estás escuchando, ya sabéis, en iVoox, en Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera. También tengo una versión del audio en el canal Actuando de YouTube, porque hay algunos, oye, yo lo quiero escuchar en YouTube, esto, venga, pues también los tienes ahí, los vídeos. Y esta frase final, muy corta, muy cortita y que, bueno, yo te invito a ti que pienses en una persona en concreto, ya sea hija, hijo, madre, padre. Bueno, yo la dediqué a mi hijo, a mis hijos, porque es aquello, ¿no?, que sería con los que te gastarías más dinero en suerte para ellos. Le dije esto: allí donde no llegue yo como padre, que llegue tu suerte.